es un bálsamo de vida. Quien ha encontrado uno, ha encontrado un tesoro. Un amigo fiel, no hay ningún precio que lo pague. Un amigo fiel es un regalo del Señor. Muy buenas tardes a María Cristina, a Maya y también a Néstor Pineda en la capital de la República. Iniciamos este proceso, este programa que venimos adelantando para ir evangelizando familias, para ir educando familias y también orientando a las familias. A veces uno piensa una cosa y la lengua le dice otra y se le traba, pero sin embargo, estamos aquí presentes para llevarles a ustedes esta información con mucho cariño, con mucho amor y sobre todo en el camino de Dios. Liliana, buenas tardes. Buenas tardes, Ramón Eduardo. Buenas tardes, María Cristina. Buenas tardes, Néstor. ¿Cómo están? Buenas tardes, Ramón y Liliana. Muy bien, gracias a Dios. Néstor, buenas tardes. Hola, buenas tardes a los tres. Qué gusto de poder oírlos y verlos. Que esta tarde el Señor nos acompañe en este proceso de la grabación. Bueno, entonces antes de iniciar el proceso, vamos a hacer una oración y seguidamente de la oración Néstor nos va a tocar el tema bíblico que siempre llevamos en nuestro programa. A ver, Néstor, le cedimos el paso. Bueno, Padre, queremos darte gracias, nuestro amado Dios y Señor, por tu abundante amor, por tu presencia en nuestras vidas. Bendice cada familia, cada persona que está escuchando este mensaje, esta palabra, este compartir que queremos tener hacia cada familia y hacia cada uno de los miembros de todas esas familias que en algún momento nos escucharán. En el nombre de Jesús, te pedimos que tu bendición descienda, porque tú, amoroso Padre, Dios del cielo y de la tierra, de ti recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Por tanto, hoy nos sometemos a ti a través del Espíritu Santo y en el precioso nombre de Jesucristo, tu divino Hijo nuestro Señor. Amén. 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 Bueno, entonces hoy sí te arranca. escuchamos. Bueno, muy bien. Hoy quiero compartirles una palabra que está en la carta a los Efesios. Y esta palabra de Dios tiene que ver o está encauzada para que nosotros meditemos un poco acerca de dos temas fundamentales que son parte de la relación familiar. Es el amor y la unidad. Y ese amor familiar que no solamente se reduce a la familia, papá, madre, hijos, etcétera, sino también a la familia que somos como iglesia, porque la iglesia de Dios es una gran familia. Y San Pablo nos dice lo siguiente en el capítulo 4, verso 1 en adelante de la carta a los Efesios. Os exhorto pues, yo prisionero por el Señor, a que vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros con amor, poniendo empeño en conservar la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una es la esperanza a la que han sido llamados. Un Señor, una fe, un solo bautismo, un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por todos y está en todos. San Pablo, allí desde la cárcel donde estaba preso a causa de predicar el Evangelio de Jesucristo, nos lanza una exhortación. Una exhortación es como un llamado con vehemencia de amor, un llamado a un cambio, a una transformación que todos cada día debemos dar. Dios nos exhorta también a través del apóstol a cada uno de nosotros, porque todos los días de alguna manera nos olvidamos de vivir la vida cristiana con ese llamado que Dios nos ha hecho. Entonces, Pablo nos dice, los exhorto. ¿A qué? ¿A qué nos exhorta San Pablo? A que vivamos de una manera digna de la vocación a la que hemos sido llamados. O sea, todos hemos sido llamados por Dios para cumplir una tarea, una misión. Y estamos hablando aquí del propósito divino.
Por eso dentro de ese propósito divino, desde la primera creación de nuestros primeros padres, Dios pensó en el conformar con el hombre y la mujer lo que hoy llamamos y conocemos como familia. Familia que es la célula, que es ese centro de la sociedad y que vemos hoy que se derrumba, que vemos hoy que se destruye, que vemos hoy que está tan afectada de tantos frentes, atacada de tantos frentes desde fuera, pero también desde dentro. Nosotros mismos nos hemos encargado de ir desmoronando ese núcleo de la sociedad que es la familia. Y yo quiero hacer énfasis en esto porque a veces nosotros miramos los problemas externos a la familia. ¿Cómo qué? Me preguntarán ustedes. Bueno, como la agenda gay, los problemas económicos, la globalización, los problemas políticos, etcétera. Y todo eso es cierto, todo eso está atacando a la familia. Por ejemplo, el plan mundial hacia el aborto, el plan mundial de controlar el crecimiento poblacional, etcétera. Pero esos son problemas externos. Si la familia no está preparada de acuerdo a este llamado, a este llamamiento que Dios nos está haciendo, si la familia no está fundamentada, si no ponemos un sólido fundamento desde dentro, todos esos ataques están haciendo un daño terrible. Pero cuando nosotros, desde la familia, desde dentro del hogar, papá, mamá, hijos, tío, tía, abuelo, abuela, prima, etcétera, porque para nosotros en nuestra mentalidad occidental tenemos esa gran gama de darle nombre a todo, pero en el Oriente, desde donde Jesús y Pablo y los apóstoles nos predicaron, ellos todos se sentían hermanos. Era un padre, una madre y los demás hermanos. Por eso Jesús nos llama hermanos y Jesús hablan de los hermanos de Jesús, pero eran realmente en nuestro lenguaje los primos de Jesús. Pero Dios nos sigue viendo como los hermanos de su Hijo Jesús. Lo constituyó el primogénito en toda la creación. Y entonces, en ese llamado nos dice, ustedes tienen que prestar atención a la vocación a la que han sido llamados. Y esa vocación a la que hemos sido llamados, es importante que le prestemos atención cuáles son las virtudes, cuáles son los elementos, cuáles son las características, cuáles son los eventos que tenemos que practicar, no solo como familia, también como personas. Entonces dice, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros por amor. ¿Por qué dirá eso el Señor? ¿Por qué dirá eso San Pablo? Porque San Pablo, como buen humanista, como un hombre de Dios, pero también muy aterrizado, se da cuenta de que en las relaciones humanas siempre hay, choques, así como también puede haber esto, el afecto, el cariño, el amor, llámese filial, llámese matrimonial, llámese como lo querramos llamar, pero hay siempre de las dos cosas. Y Él nos está haciendo un llamado para que antes de que se mantenga la familia así, debe mantenerse así. ¿Y cuáles son esos elementos? Nos los describe uno a uno. Hoy no tengo tiempo de explicar uno por uno, pero meditemos un momento. Humildad, mansedumbre, que es igual, parecido. A veces nos toca ceder. Ceder el terreno no es fácil. ¿Por qué no es fácil ceder el terreno? Porque sencillamente somos por naturaleza orgullosos, nos llenamos fácilmente de soberbia. ¿Pero por qué yo? Yo otra vez. A veces cuando nos piden que hagamos algo, se nos sale el soy la que tenemos cada uno de nosotros adentro. Y entonces, ay, pero yo siempre soy la que lavo, soy la que plancho, soy el que lavo los platos, soy. Y nos olvidamos que es que yo todos los días también soy el que ensucio, soy el que desordeno, soy el que, etcétera. Entonces, cuando nosotros nos detenemos un momento a pensar en esto, y que son las cosas pequeñas, porque la Biblia en el Cantar de Cantares tiene un versículo muy, muy diciente sobre este tema, y dice el autor del Cantar de Cantares, dice, casadnos las zorras pequeñas, porque ellas son las que echan a perder la viña. Las viñas cuando están en cierne, cuando las uvas están rojas y empieza a sentirse ese olor a esa uva fresca, pues las zorras grandes no pueden entrar al viñedo porque tienen unas cercas y esas cercas impiden.
Pero las zorras madres llevan a los hijos, a las hijas, y se llaman raposas. Y ellas se penetran por las rendijas de la cerca, por los pequeños huecos. Ahí, las zorras. Entonces, por eso el autor nos dice, cazadnos las zorras pequeñas, las raposas, las pequeñas raposas. Y a veces nos hace daño, es a veces lo pequeño, la falta de mansedumbre. Me tocó otra vez hoy, bueno, hoy vuelvo y lo hago. Y voy a cambiar la actitud. Voy a tener la actitud de Santa Teresita. Voy a hacer las cosas pequeñas con el amor más grande de mi corazón. Y me cuesta ya la restregada, pero ahí restregando le estoy diciendo al Señor, te amo, Jesús. Jesús, te adoro, lo hago por tu amor. Esta partida de muérganos con las que yo vivo no se lo merecen, pero yo lo estoy haciendo con todo el amor de mi corazón. Pero dice, también además, soportándose unos a otros, por amor. Entonces, este es un secreto, porque cuando yo soy capaz de ofrecer estas cosas, las cosas del día a día, por amor, eso significa que convierto cada uno de esos detalles en una oración, en un acto de adoración, que llega al trono de Dios, que es de olor agradable al Señor. ¿A mí de qué me sirve sentarme a rezar 25.450 rosarios y medio si me pidieron el favor de lavar los platos del almuerzo y allá están desde el día de ayer y no fui capaz de lavarlos? ¿Para qué? Al Señor le va a agradar más que yo vaya y lave los platos primero, y aún lavando los platos yo puedo rezar el rosario. A veces me pongo a hacer el oficio y me pongo a rezar el rosario, porque me gusta rezar todos los rosarios que puedo al día. Entonces, a veces me falta tiempo, entonces me pongo a hacer el oficio y me pongo a rezar. Y entonces ustedes me preguntarán, ¿y cómo hace para llevar las cuentas de la camándula? Pues es muy fácil, me enseñaron desde muy jovencito un método, y es hacerlo con los coros de los ángeles. Son 9 coros angelicales. Y entonces, como no puedo tener la camándula porque tengo las manos ocupadas, pero mi mente, mi corazón, mi espíritu están libres, entonces yo voy llevando la cuenta. Cuando la primera Ave María, antes, primer coro angelical, Dios te salve María. Segundo, octavo, noveno. Cuando llega el noveno sé que me falta una Ave María, entonces rezo la 10ª. Y ahí sigo con el Gloria y sigo con las otras. Ya es fácil. Cuando uno está ocupado manualmente, porque Santa Teresa, la maestra de oración por excelencia que tenemos como un regalo de Dios, nos enseñó que aún entre las ollas, ella le decía a los pucheros, porque en España se dice así, pero nosotros le llamamos entre los trastos y entre las ollas cochinas y sucias como quedan, también está Jesús. Ahí también está Jesús. Por eso nos está diciendo Pablo eso. Dice además, poniendo empeño. ¿Qué es poner empeño? Es poner esa fuerza, poner el hombro, ¿cierto? Uy, esto está pesado, se me vino esto encima, ¿yo qué voy y hago? Pues voy y le pongo el hombro para que al otro no le quede todo el peso. Eso es lo que tengo que hacer. Pero como nos gusta la vida cómoda, nos cuesta salir de ese estado de comodidad. Entonces, pues es por eso que pasan a veces problemas y discusiones en el hogar, en la familia. Y entonces dice, para conservar la unidad en el espíritu con el vínculo de la paz. Porque ahí sí, como, no sé si se acuerdan o sea, se acordarán de esa historia de la gallina con los pollitos que ya tenían hambre, los pollos estaban pidiendo que comer, no había que comer y ella quería hacer pan y entonces le dijo al ratón, ¿me vienes a ayudar a sembrar el trigo? No, yo no puedo, estoy ocupado. Le dijo al gato y lo mismo, le dijo al perro lo mismo, le dijo a todos los animales alrededor y ninguno quiso. Entonces ella se puso a sembrar el trigo. Cuando ya sembró el trigo, ¿quién me va a ayudar a cuidar el terreno? Nadie, ninguno pudo. Así sucesivamente hasta que ella ya cultivó el trigo, lo recogió. Cuando fue a molerlo, igual, ninguno pudo. Pero cuando fue la hora de que ella horneó el pan y el olor los atrajo a todos, entonces ella preguntó, ¿y ahora quién quiere comer pan? Entonces así todos, yo. Y ella les dijo, no pueden. Ustedes nunca pudieron. Ahora tampoco pueden comerlo. Así nos pasa en la familia. Somos una familia. Nos debemos el uno al otro para hacer todos estos elementos, porque estamos llamados a hacer una sola cosa, como el Señor es uno solo. Es un Dios trino, 3 personas distintas, pero es un solo Dios verdadero. Por esa razón, nosotros identificamos las personas de la Trinidad como en unas acciones
específica, ¿no? Te decimos el Padre es creador, el Hijo es redentor, el Espíritu Santo santificador, pero mentiras, eso es limitar a la divinidad, porque el Padre es tan creador como el Hijo, como el Espíritu Santo. El Padre es tan redentor como el Hijo, como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es santificador, pero también como lo es el Padre y como lo es el Hijo, porque ellos hacen todo, vea, así, en llavería, como decimos nosotros, en la unidad. Si nosotros aprendemos esto, entonces vamos a tener una actitud diferente, vamos a tener una familia preparada y vamos a poder alcanzar ya luego lo que Pablo, antes de terminar la carta a los Efesios, nos habla y compara la iglesia con la familia, no la familia con la iglesia, compara a la iglesia con la familia. Y por eso empieza: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, entregándose a sí mismo por ella, porque Él quiere una esposa limpia, sin mancha, sin arruga. Dice, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua y en virtud de la palabra, para presentársela a sí misma resplandeciente, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa parecida, santa e inmaculada. Eso está en Efesios 5, desde el verso 25 en adelante. Así también las mujeres deben amar a sus maridos, sigue diciendo Pablo, y deben amarlo también como Cristo ama a la iglesia. Y lo mismo habla de los padres a los hijos. Padres, amen a sus hijos, no los exasperen, no los desesperen, no les den tanta cantaleta. Hijos, honren a su padre y a su madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Porque si honras a tu padre y a tu madre, mire la promesa tan hermosa. Estoy en Efesios 6:3, para que seas feliz y se prolongue tu vida en la tierra. Para que seas feliz. O sea, el secreto de la felicidad de la familia está en honrar a padre y madre. Si usted ve a un buen hijo, un hijo que ame y honra a sus padres, ese hijo va a ser buen papá, va a ser buen esposo. Esa hija va a ser buena mamá, va a ser buena esposa, porque es algo que uno recibe de padres a hijos y lógicamente todo lo demás. Y de esa misma manera, el Señor nos está llamando a la unidad. Esta unidad y este amor, este fundamento de la familia nos va a permitir estar preparados hacia todo eso que queremos plantear, a todos esos ataques que recibe la familia y que recibe la iglesia y que recibimos los verdaderos creyentes. Entonces, esa es mi invitación a que estemos preparados, pero antes de que hablen de la enfermedad, les estoy dando el remedio. Dios siempre da el remedio. Dios siempre da la solución. Y ahora sí vamos a hablar de la enfermedad, lo que pueda compartir y participar con ustedes junto con María Cristina y Liliana y Ramón. Estamos aquí listos. La enfermedad de este mundo, no sé si María Cristina pueda aportar, bueno, yo estoy seguro que sí nos puede aportar algo frente a eso. Es básicamente, sería más fácil educar a los niños de ahora si en nuestros hogares hubiera más amor. Sí, sí, lo que pasa es que, o sea, en este momento, con ese ataque que viene de la ideología de género, pues se busca justamente la deconstrucción del matrimonio y del hogar. O sea, que no haya familia, que eso no esté funcionando. Y entonces se le está quitando ese papel insustituible de los padres en la educación de sus hijos. Porque lo que estaba diciendo Néstor es muy, muy importante, que los padres sean un ejemplo de ese amor y de ese amor de Dios y que den esa formación de base a sus hijos. Una formación de base en donde prime el respeto, donde haya obediencia de los hijos hacia los padres, donde esté la autoridad de los padres hacia los hijos en una libertad. O sea, no es algo impuesto, es algo que a través del amor se va dando. Y entonces, esa parte es la que nos están queriendo quitarle al papá esa potestad que tiene de educar a sus hijos, porque es en el seno de la familia donde el niño se va a educar, y se va a educar en unas relaciones de comprensión, en unas relaciones de respeto, en unas relaciones de tolerancia, donde el perdón también es válido, donde el perdón existe, y donde hay una reconciliación.
Entonces, nosotros tenemos que no cambiar los roles de papá y mamá, no cambiar los roles de los hijos, algo que conversábamos hace 8 días, justamente que el orden establecido, primero está Dios. Dios es la cabeza del hogar, es la cabeza de la familia. Y después el papá que tiene que mantener unido ese hogar. A él le compete mantener la unión del hogar, pero cuando se toman las decisiones, cuando se dan las pautas de crianza, las normas, van de la mano con la mamá. No tiene mayor autoridad uno que otro. Los dos tienen la misma autoridad y los dos deben caminar para el mismo lado, no desautorizarse uno a otro. La mujer tiene como esa parte familiar, social, donde ella se encarga un poco más de esa enseñanza de los niños, pero el papá también. O sea, el papá puede que salga a trabajar, puede que esté haciendo otras cosas. Los hijos, pues, María Cristina, y con eso que me señora. dice, me pone a pensar, o sea que nosotros tenemos que educarnos como padres de familia antes de ir a educar a los hijos, porque ya la teoría de género es una realidad, ya está en el mundo, ya está metiéndose en todas las áreas, como usted decía, para como ir cortando el concepto de familia y quitándonos la autoridad. Ya hay muchos países que lo están haciendo, nosotros en Canadá también. Si le enseñamos a los niños que la familia es papá, mamá, hombre, mujer, que se casan, que procrean, que son los únicos que procrean, y que yo ya vengo con mi sexo definido, mi esposo también, y que no estoy de acuerdo con la teoría de género, también la sociedad viene a inmiscuirse en mi hogar. Y han llegado casos extremos donde les quitan a los padres los hijos. Entonces nosotros tenemos que estar educándonos para lo que está sucediendo y al mismo tiempo poder sí educar a los hijos. ¿Usted qué nos podría aportar con este punto? Es que esta situación no es solamente, o sea, la familia es donde podemos encontrar la solución porque es la semilla de los niños y donde los fortalecemos para poderse proteger de lo que está pasando con esa ideología de género. Pero ellos están siendo y nosotros también bombardeados por normas políticas, legislativas, económicas, sociales, culturales, a través de la prensa, de todos los medios de comunicación. Entonces, es un bombardeo muy fuerte y desafortunadamente todavía hay papitos que no se lo creen, o sea, que minimizan la situación y no se dan cuenta del peligro en que se encuentran sus hijos. Entonces, poco a poco, muy sutilmente, se empezó a mirar con acuerdos internacionales sobre la mujer, sobre la población, sobre poblaciones que estaban desprotegidas. Entonces empezaron a entrar muy sutilmente con legislaciones, con manifestaciones de género, con apoyo a las personas que estaban desprotegidas porque eran migrantes, porque eran violentados, porque y realmente cuando muestran las cosas, pues son cosas reales, son cosas que sí pasan, que sí suceden, pero maximizan eso que sucede para crear víctimas. Y entonces lo que empieza a circular por los medios de comunicación es solamente como esas víctimas de pobrecitos, no, sí, y empiezan a tomar partido. Y entonces todo eso hace que ya a uno le parezca natural, que uno empiece a pensar como ellos, porque con la publicidad nos están vendiendo la idea y como somos buenos consumidores, empezamos a consumir esas ideas. Y los niños más y los adolescentes todavía más. Entonces, nos parece natural. Y no solamente está desde allí en los colegios, sino son colegios católicos que vayan a respetar esa parte de la formación católica, cristiana. Entonces, pues allá va a ser igual, porque la legislación le impone al colegio que tiene que enseñar la sexualidad, que tiene que enseñar esas ideologías de género, que debe de enseñarles cómo es que
se puede hacer la anticoncepción, cómo es que se maneja todo lo de la sexualidad, cuando esas cosas se deben enseñar es en el hogar. Entonces, en lo que yo creo que toca enseñar y fortalecer a los padres de familia, aparte de esa formación católica cristiana, es enseñarles, volverles a enseñar cuáles son las funciones de papá y mamá en la casa, porque ellos son los que deben enseñar a sus hijos a ser críticos con esa publicidad, con ese bombardeo de ideas que les están llegando y que ellos puedan dejar de ser consumidores y poder encontrar el camino. Deben de aprender a resolver problemas, deben comprender que no es una respuesta válida, que ellos pueden decir, no, yo no estoy de acuerdo con esas ideas, no las comparto, no me parecen, como cuando les ofrecen la marihuana o cualquier otra droga, que ellos dicen, no, no, yo no me interesa, no me gusta, no quiero, gracias. No quiero tener sexo indiscriminado con todos mis amigos, no, no me parece. Yo respeto mi cuerpo. Enseñarles a tener esos momentos de silencio interior donde ellos pueden reflexionar sobre lo que está pasando a su alrededor, enseñarlos a perder el miedo a equivocarse y que cuando uno se equivoca y cae puede levantarse y levantarse los hace fuertes porque es un nuevo inicio desde sus errores. Entonces, todas esas cosas son las que a los papás les compete enseñar en el hogar a los niños desde muy pequeños y es lo que no se está haciendo. Les estamos dejando a nuestros niños a que sea la televisión, el internet, el colegio, la prensa les enseñe y los papás se han hecho a un lado. Además, Pero porque sí, los pero papás María también se Cristina, han dejado perdóneme. permear por ese ya no tener familia. María Cristina, perdóneme. Pero si nosotros realmente asumimos la posición de ayudar a nuestros hijos desde el hogar, pues también tendremos que estar preparados. Pero en este mundo actual, muchos de los padres de familia son patrocinadores del aborto, porque son ellos los primeros los que intentan desaparecer el bebé cuando la sociedad se va a venir en crítica contra su hija y o y aceptan por normalidad, si mi hijo se fumó un cachito de marihuana, pues no importa, eso es normal, eso es el mundo de ahora. O sea, estamos volviendo normal las cosas que realmente desde fondo son anormales. Pero es por esa campaña publicitaria. O sea, uno poco a poco se ha ido dejando lavar el cerebro. O sea, poco a poco vas interiorizando esas ideas que no son tuyas, que en un principio seguramente iban contra tus principios, contra tu moralidad, contra tu ética, pero que después va dejando uno así porque pues sus compañeros de trabajo, en las reuniones sociales, hasta los mismos familiares, si uno se opone, entonces le dicen, pero ¿cómo así? Pero es que, ¿cómo no va? Es que eso ya cambió, eso ya se modificó, usted tiene que estar en la época, tiene que pensar como piensan sus hijos porque ¿dónde va a quedar? Y ese es el juego en el que no debemos entrar, porque justamente, ¿qué fue lo primero que hicieron? Acabemos con la familia y con el matrimonio. Entonces ya casarse no es necesario porque tú puedes irte a vivir con la persona. No importa si te quieres o no te quieres, porque ya eso es como algo social más bien y es diferente, o sea, ya no importa no respetarlo. El divorcio es algo muy fácil, existe en algunos países el divorcio express, que es lo más fácil de acabar un matrimonio porque tú es sin oír y manifestar, yo ya no quiero estar con él y ya quedo divorciado, no hay problema. Entonces, ese, son soluciones tecnicuristas que no les importa cuánto van a sufrir los hijos con esas separaciones, ni cuánto dolor va a haber en esas transacciones legales, porque el amor ahí no prima. Entonces, ya por ahí ya se resquebrajó la familia. Entonces, ¿dónde está ese amor del que hablaba Néstor? Esa vocación matrimonial para poder enseñar a los hijos. Ahora, en los colegios y también a los papás se les ha
enseñado y se les ha mostrado la legislación que los apoya para que los niños puedan abortar. Y hay países donde tienen una legislación que aprueba que un menor de edad pueda tomar la decisión de abortar sin el consentimiento de sus padres. Entonces ya pasan por encima de los mismos papás. El papá perdió la autoridad como primer educador de sus hijos. Ya quien los educa es el Estado, quien los educa es el colegio, en la parte social y cultural, pero no sus papás. Y se les dice lo malo que es quedar embarazado, lo terrible que puede ser quedar embarazado, pero los llenaron de publicidad antes para que tuvieran relaciones desde muy jóvenes, porque existe la píldora del día después, pero no les muestran las consecuencias que trae, no le muestran a los chicos las consecuencias psicológicas que tiene abortar. Una niña no sabe lo que se aboca después de un aborto. Muchas de ellas se suicidan o entran en unas depresiones profundas porque entienden, el alma entiende lo que hizo. La conciencia se lo dice y ella no sabía que eso era así. Ella pensaba que sí, que eso era algo de lo que se podía deshacer y que no dependía de su cuerpo, que era un cuerpo extraño que tenía ahí y que eso no contaba. Entonces, esa falta de información de nuestros niños, que es la que le tenemos que dar en el hogar, para que ellos puedan discernir y puedan pensar y tomar de verdad las decisiones con libertad. María Entonces, Cristina, perdón, le interrumpo y le quiero complementar algo diciéndole que he estudiado dos casos, uno de Holanda y otro de Canadá. Aquí en Canadá la niña a los 13 años ya le enseñan que si queda embarazada puede avisarle a su profesora o ir a la oficina de salud que se llama Health Unit y que allá le resuelven el problema y que no tiene que pedirle permiso a la mamá. Al igual estaba pasando en Holanda. Y hay una estadística que salió hace poco en Estados Unidos que la estaban rebatiendo sobre los casos de suicidio y de problemas emocionales y psicológicos. Ya el primer problema de salud no es el cáncer, ya ni siquiera las drogas, son los problemas mentales. Y se mira de dónde radican, de hijos sin padres, hijos de divorcio, niños que jovencitos salen a vivir solos, de niñas que han abortado, jovencitos que han aprobado todas las drogas. Y uno de los primeros países en la estadística de los jóvenes que se suicidan es Holanda en Europa, Estados Unidos en América. Y Canadá lo está siguiendo. Todos los problemas de salud de orden mental. ¿Y por qué se da esto? Por esa gran amplia y ese portafolio que le dan a los jóvenes de que pueden probar todo y consumir todo y hacer todo. Y me acuerdan también de lo de carta del apóstol Pablo, donde dice que todo, yo puedo hacer todo, pero no todo me conviene. Y entonces, claro, Es que también la desarticulización de la familia, el desarticular la familia, permite a los estados tener sociedades no muy compactas que tomen decisiones y que se puedan defender desde el seno del hogar en las decisiones que toma el mismo gobierno. Eso facilita, el desarticular la familia facilita la toma de los procesos políticos y la imposición de los nuevos órdenes que nos están estableciendo a través de que lo material es lo más importante. Lo más importante en este mundo es el capital, son las monedas, son las nuevas monedas virtuales incluso, pero ya la sociedad no importa. Pero si hay una sociedad estructurada, es muy difícil cambiarla. Cuando una sociedad se estructura, pues asume posiciones políticas también, que puede ser parte de lo que está pasando en Colombia en este momento, en donde son los jóvenes los que están asumiendo las posiciones políticas para la transformación del Estado y donde se han parado un poco en la raya y han impedido de que los avasallen. Pero entonces se ha venido entonces ya el totalitarismo y la forma de cómo los van a castigar para impedir que ellos se rebelen a esta imposición de las nuevas políticas. Básicamente lo que quieren es acabar con la familia porque eso les permite el establecimiento de nuevos órdenes en el aspecto social que favorezca solamente lo económico. no, no solo eso, manipular los jóvenes. Qué fácil manipular a un joven si el papá y la mamá no están guiándolos, ¿cierto?
Además, otro punto que Ramón Eduardo tocaba que a mí me parece importante y va de acorde a lo que Néstor nos hablaba del remedio al principio cuando hablaba del amor, es que todo lo vemos inmediato, todo lo vemos material y no vemos nuestra vida trascendental, porque aquí vamos a estar un tiempo, somos peregrinos, somos ciudadanos del cielo. Entonces, si le educamos a los hijos diciéndole, es que aquí vamos a pasar solo un momento, tenemos es que todos los días trabajar en la eternidad, de pronto eso sí sería más fácil. O bueno, yo no sé cómo están manejando en la educación. Ustedes, Néstor, también tiene experiencia Bueno, en educación. yo quiero compartirles algo, yo quiero ir un poquito más allá. Muy interesante todo lo que ustedes hablan, pero yo creo que hay una solución que tenemos en las manos y no la usamos. Realmente lo primero que tengo que mirar es que como iglesia católica, como iglesia de Cristo, tenemos en nuestras manos muchos elementos a favor y mucha experiencia a través de los siglos. Y es que hay que formar a las parejas, hay que formar a los que dicen que se quieren casar. Pero las parejas duran bastante tiempo preparando el dinero que van a gastar en el matrimonio, preparando la boda, preparando el vestido que van a usar un ratico nomás, porque eso no se usa sino un ratico nomás, preparando la lista de invitados, preparando, bueno, tantas cosas materiales. Y luego nos estamos quejando de que todas estas cosas ocurran, pero es que los primeros materialistas somos nosotros. Entonces, ¿dónde debemos primero hacer el cuestionamiento? Es a nosotros mismos, es autoexaminarnos, mirarnos adentro. Yo le digo una cosa, yo les pongo un ejemplo solo de la Biblia. Moisés, salvado de las aguas. La madre, Dios la iluminó para que ella hiciera lo que hizo, salvar a su hijo que estaba condenado a muerte. Había una orden de condena de muerte, no porque era Moisés, sino porque todos los niños hebreos tenían que morir al nacer. El faraón los mandó no abortar, pero los mandó que tan pronto nacieran la partera los matara. Y la madre salva a ese niño. Y ella también por gracia de Dios logró ser la que lo crió, lo amamantó y lo crió. Y encima de eso la princesa, la hija de faraón, le pagó. Durante ese tiempo que ella amamantó y crió a ese niño, le sembró de tal manera el conocimiento, la experiencia de Dios, el amor a Dios y el amor a la verdad de Dios, que él pasó luego 40 años en el palacio de Faraón, formándose para ser Faraón, 40 años en el palacio del imperio, digamos que hoy podemos decir, era como el palacio de Buckingham, o era como la Casa Blanca, etcétera. Allí se formó. Y a pesar de eso, él no perdió los valores que esa madre le sembró en su corazón. Cuando nosotros somos padres, si no estamos preparados nosotros mismos con los valores, con la vida espiritual, con el conocimiento que tenemos, que a la mayoría, perdónenme, de católicos nos hace falta, porque mucha gente llega al matrimonio a la ciega. Llega al matrimonio pensando en tantas cosas, pero más que todo materiales. Y después es que nos volvemos tan espirituales que todos volamos y flotamos. No, espere un momentico, baje de nuevo a la tierra y aterricémonos un momento para pensar de dónde vienen todos estos problemas. No importa qué digan los gobiernos, no importa qué diga Satanás, no importa quién diga quién sea. En ese momento el pueblo hebreo tenía todo en contra, eran los esclavos de un imperio tan duro. Y a pesar de eso, se logró hacer y se logró llegar a un punto muy importante para que Dios salvara y formara toda una nación. Así también yo creo que estamos en ese tiempo. Estamos en el tiempo en que estamos siendo atacados y bombardeados. Pero mi pregunta para los padres de familia que se dicen católicos, ¿quiénes están criando y formando a sus hijos? El televisor, el internet, porque el niño tan pronto puede manipular el celular. Lo primero que hacen los papás, perdónenme, es pasarle el celular y la tablet. El primer regalo que le dan al niño ya no es como los regalos que nos daban a nosotros, sino la tablet y el celular. Porque es que el niño no puede vivir sin celular. Y qué gravedad de decisiones estamos haciendo para el futuro de una persona que apenas está en formación. Su cerebro, dice los científicos, apenas se termina de formar como a los 21 o 22 años de edad. Y mientras el cerebro se forma, el niño debe tener una formación y un control y debe ayudársele a que ese cerebro se desarrolle y a esa vida emocional, esa alma se vaya formando. Pero ¿qué sucede? Que yo pienso que la raíz viene de todo esto.
Es un tema bastante complicado de mirar, y yo lo que planteo es que si lo seguimos abordando de esta manera tan externa, pues no vamos a mirar a la solución. ¿Qué es la solución? Empezar a formarnos desde dentro, como iglesia, como familias, empezar a sembrar. Yo digo, si yo formo a mis hijos en el temor de Dios, y lo digo por los míos, ya crié 3, gracias a Dios, uno se evita muchos problemas, una cantidad de problemas que tienen los padres. Yo soy educador por apenas casi 40 años y les puedo contar todos los casos habidos y por haber de la cantidad de muchachos que han pasado por mis manos donde se han criado solos. ¿Sabe quién los han criado? El celular, el internet, la televisión, los amigos, los compañeros, todo menos la familia, porque papá y mamá no están. Esa es una triste realidad que tenemos que detenernos a analizar y tenemos que empezar a buscarle respuestas y soluciones verdaderas y duraderas. O sea, ese es como el interrogante que yo quiero compartir y aportarles. Preguntémonos. Y sigamos preguntando, preguntémosle a María Cristina. María Cristina, entonces, la mejor manera de defenderse es estructurarnos desde Dios hacia adelante. Sí, sí, claro que sí. Sí, señor. Porque es que lo que les estamos mostrando ahorita como imagen a, a nuestros niños, entonces ellos están en una, por ejemplo, ellos antes, cuando nosotros nos criamos y más adelante, nosotros teníamos héroes que podíamos seguir. Entonces, hasta teníamos a Superman y teníamos Batiniña y teníamos unos héroes, pero eran héroes buenos, ¿sí? Eran héroes que salvaban, que hacían el bien, que daban amor. Teníamos entonces, encontrábamos también a los santos, que también eran héroes. Teníamos muchos héroes que seguir, pero hoy día nuestros niños y nuestros jóvenes están encontrando víctimas, víctimas que muestran lo que les pasa, pero que además son felices siendo víctima. La gente lo vuelve viral, pasar a la víctima por todas las redes sociales, y si es más víctima, entonces mejor. Entonces, si es una mujer que le pegaron, entonces, pero es que además era negra, pero es que además era pobre, pero es que además era desplazada, pero es que además, y eso se vuelve viral. Y entonces los héroes que siguen nuestros niños son héroes que no son héroes, son antihéroes. Y de pronto es un caso aislado, pero lo hacen creer que es un caso que son miles en el mundo y que tenemos que abanderarnos para proteger a todos ellos, porque eso es lo que nos compete a nosotros. Entonces, si esta mujer no hubiera abortado, ¿qué hubiera sido de ella? O sea, imposible, ella tenía que abortar porque no había ninguna otra solución. O ese niño, no, ese niño fue abusado, le pasó de todo, pues tiene que ser gay porque es lo que le compete, o sea, no puede haber otra solución, esa es la solución. Ese tipo de cosas. Entonces, nosotros tenemos que ayudar a esos niños que están adoctrinados y confundidos por toda esa serie de mensajes que le llegan, sobre todo porque es que en el colegio se les bombardea en todas las áreas para que ellos piensen así, se comporten así, actúen así, y lo que se les dice en la casa no funcione. Por eso es que hay que empezar desde el inicio, desde cuando papá y mamá deciden ser pareja, empezarse a formar para que cuando tengan sus hijos los puedan formar de verdad, arrancando por la formación de Dios, de que hay un Dios, de que hay un ser superior, de que nosotros no nos creamos solos, que un ser superior nos hizo, porque todo lo que se les está vendiendo ahorita es absolutamente cultural y netamente biológico. Entonces ellos no ven la parte espiritual del ser, de la persona. Por eso es tan fácil cambiar de sexo, porque pues ahora es otro género y se puede hacer porque culturalmente yo lo decido, y lo otro es biológico. Ahí no entró nunca Dios, nunca hizo parte, ese fue como algo casual que sucedió, pero no tiene nada que ver con las elecciones que yo hago hoy día, porque yo soy libre de elegir lo que yo quiera. Entonces yo puedo elegir que
por unos meses o años voy a ser mujer, pero después quiero ser hombre y después otra vez quiero ser ya cualquier otra cosa y el Estado me lo apadrina, me cambia la cédula, me cambia los apellidos, me lo acepta. Otra de las cosas que están adoleciendo nuestros jóvenes y hasta los papás también muchísimo es la falta de la lectura. Los chicos de hoy día no leen. Ellos van a Google y sacan la información retaseada o van a las redes sociales y sacan unas pequeñas informaciones, pero ellos no leen, entonces no se documentan. Y como esta batalla es una batalla cultural, pues ellos no tienen de dónde agarrarse, no tienen elementos, no leen gente seria, no leen autores serios que les den criterios. Y lo mismo deben hacer los papás, deben empezarse a documentar, pero de verdad con autores serios, que están hablando desde donde deben estar tomando postura para ayudar a nuestros hijos a que tengan combates de ideas, porque no son batallas de, esta guerra no es de guerra de bombas, no es guerra de víctimas, de muertes, bueno, sí ha habido muchas muertes, pero es de ideas, es cultural. Cuando San Juan Pablo II les decía a los chicos que fueran a contracorriente, yo creo que se refería mucho a esto que estamos viviendo ahorita, que ellos sepan ir en contravía de lo que les está diciendo todo el mundo que los rodea, que empiecen a sentar un precedente, y de hecho sí hay chicos, porque Carlo Conti, él es un chico que va en contravía, que lo está haciendo y lo hizo muy bien, nuestro nuevo beato. Entonces, bueno, hay que hacer eso, hay que correr riesgos, hay que no culpar a los demás, hay que mirar que no todo lo que uno va a hacer, aunque sea bueno, no tiene que ser publicitado. Simplemente yo sé que es bueno y es lo que hago y es lo que defiendo y es por lo que voy a pelear y voy a abanderarme. Entonces, eso es lo que nos tenemos que enseñarle a nuestros niños. No que tenemos que estar lloriqueando y que todos nos den la palmadita en la espalda porque pobrecitos, y si no, es que te toca, ven y te seco la lágrima, y no, eso no. Entonces, cuando le decimos a nuestros hijos en la escuela, por ejemplo, es que no te metas con el que se está manifestando diferente, o respétalo, pero acéptalo, ¿estamos en la equivocación? ¿Cómo hacemos para convivir con eso? No, porque es que ahí nosotros no vamos a entrar a juzgar, que estaríamos juzgando a la otra persona porque, por ejemplo, tiene otra ideología de género. Nosotros debemos respetar y tener compasión y delicadeza, es lo que nos dice la iglesia hacia ese tipo de personas. Y si es nuestro hijo, con más veras. O sea, si a mí me llega un hijo adolescente a decirme, o es que ahora casi que desde los 4, 5, 6 años ya estamos viendo que el niño o el adolescente está diciendo que ya no quiere ser de un sexo sino del otro, o que ya tiene una tendencia, tiene una pareja del mismo sexo, pues nosotros tenemos es que abrazarlo, recibirlo, decirle cuánto lo amamos, que con todo nuestro corazón lo amamos, que no lo rechazamos por eso, que antes lo amamos aún más, porque sabemos que necesita ser amado con más fuerza, pero que nosotros no estamos de acuerdo con ello. O sea, yo puedo amarlo con todo mi corazón, es mi hijo, pero puedo también decirle no estoy de acuerdo, no me parece. Y también establecer las normas. O sea, aquí a mi casa no puedes traer tu pareja, y si estamos formándolo desde lo católico, desde lo cristiano, pues obviamente le vamos a explicar que debe mantenerse casto para poder continuar participando en hacer su primera comunión, hacer... eso es pues de amor, porque muchas circunstancias están Pues alrededor de ellos. Justamente yo hablaba con una de mis estudiantes esta semana al respecto,
y una de ellas me contaba que tiene un niño de 5 años, pero cuando el niño tenía 4, dijo que quería ser niña y se puso a usar vestidos, coloretes, zapatos de mujer y que quería ser niña. Entonces mi estudiante le dijo, no, en este momento tú no tienes poder de decisión porque tú te estás formando y eres un niño y te vas a organizar y te vas a vestir como niño. Cuando seas grande, si todavía niña, pues serás niña, pero en este momento tú estás en formación, no tienes criterios para decidir esas cosas. Y empezó a vestirlo como niño y a tratarlo como niño, y el niño hoy día tiene 5 años y medio o 6, está perfectamente normal, es una niña, no tiene dudas, no tiene problemas, no tiene tropiezos, no se traumatizó, pero ella se dio cuenta que era un familiar que le estaba patrocinando, que simpatiquísimo que se vistiera de niña, que se volviera niña, porque en las redes sociales hay casos de niños muy pequeños que han cambiado así de género y se ha vuelto viral y hasta están ganando plata los papás por hacerlo popular. Entonces ahí tenemos que estar alerta nosotros y En- saberle explicar a los niños el por qué no. bueno, entonces, para concluir, me parece muy bueno. Voy a hacer un pequeño resumen y si algo se me queda por fuera me complementan. Es uno, el remedio es el amor desde hogar, educarnos nosotros de padres. Néstor decía algo que me impresionó. Siempre estamos mirando el mundo como desde la puerta de mi casa para afuera. No. ¿Qué tan culpable yo como mamá o como papá le he hecho daño a mi hijo para que mi hijo esté buscando esas tendencias? Otro punto que hablaba María Cristina es que yo formo a mi hijo, yo lo educo y lo preparo para el bombardeo de estas ideas. Y tres, en algo que estamos los cuatro de acuerdo, que es la formación de la fe. Formarme yo primero, porque cómo educo y cómo formo a mi hijo en la fe y en la vida espiritual, como decía Néstor, me volví muy espiritual y hasta me puedo volver fanática de decirle a mis hijos o a mis amigas, no, tienen que vestirse y taparse todo, cuando realmente les estoy mostrando yo un ejemplo completamente equivocado. Entonces, la mejor manera de poner un muro que no lastime ni quebrante mi familia es como sanándome yo, como preparándome yo, como amando yo y amando a mis hijos. ¿Qué opina Ramón Eduardo? Yo pienso que también la fortaleza. El mundo, en eso San Pablo tiene razón. Si uno tiene la fortaleza necesaria para impedir que el enemigo lo avasalle y está preparado para recibir el enemigo, pues no nos van a ganar. Y uno tiene que saber quiénes son sus aliados. Y en este caso, pues es el aliado es Dios, el aliado es el amor, el aliado es la humildad, el aliado es la paciencia, el aliado es la educación ante todo también. Y todo de la mano, de la línea de Dios, no van a convencernos y ni vamos a permitir que nos convenzan de que los que somos normales estamos en el pecado de no vivir en el mundo que quieren vivir los otros. Porque no puede ser esto, no puede ser lo correcto que los normales seamos vistos como anormales. No podemos permitir de que nos volteen el mundo de esa manera. Y también salir del sitio de confort, ¿no? Pues es muy fácil decir que yo estoy de acuerdo con todo lo que nos impongan ahora, las nuevas teorías, la nueva era, la teoría de género, porque es más difícil educarme, mirar cuáles mis errores, reflexionar, como decía María Cristina al inicio, derecho a equivocarme, a pedir perdón, a la reconciliación, a la Ujú. fraternidad, al amor, a la unión que hablaba Néstor cuando habló de la palabra, del amor. Todo esto es difícil, esto no es fácil. Pero sí es muy fácil decir, yo estoy de acuerdo con todo lo que esté de moda. Bueno, se ha acabado prácticamente el tiempo para nosotros y les agradecemos entonces a María Cristina Maya, que es de la capital de la República de Colombia, pues ha estado con nosotros también. Néstor también está en Bogotá, y les agradecemos por la participación de este programa y esperamos que este tema, que es tan álgido, tan extenso y tan difícil de manejar, que genera tanta controversia y tanta polémica, pues lo podamos abordar
en próximas oportunidades, porque es que la pelea es peleando y la pelea es preparándonos y teniendo a Dios de la mano es la única manera. No nos vamos a agachar, vamos a salir al frente a de esta situación y que Dios nos ayuda. Ramón, Digan, yo añadiría de que no se nos olvide la parte de la lectura, de la documentación, porque una cosa es lo que yo le puedo decir a mis hijos y ellos pueden de pronto no creerme, pero si lo leen desde otros autores, di tú, por ejemplo, que empezaran a leer los evangelios o que leyeran autores que tratan muy bien este tema y que les muestra las posturas y las cosas que deben ellos entender, comprender qué es lo que está pasando, cómo es que les están manipulando la mente. Es sí, importante que ellos también se documenten porque el hábito de la lectura y solamente con la mirada de esa lectura y de libros, obviamente que uno no le va a dar todos sus libros, sino va a escoger qué le va a dar a leer, pero de esa manera es que forman un criterio adecuado. sí, es que los niños ahora en este momento se les olvida leer porque todo se lo entregan resumido en video y grabado. Hay que realmente Sí, fortalecerles ese, porque tal vez a un escritor que ellos no conozcan, que sepa explicar las cosas mejor de pronto de lo que uno como papá lo puede hacer, este, le crean más. Entonces uno ya entra a complementar ya el trabajo que ha hecho a través del mismo muchacho de la lectura, ¿no? sí, esa es la idea. Bueno, entonces les agradecemos mucho. Ojalá que los podamos volver a invitar. Seguimos contando con ustedes y esperamos que a la gente que nos ha visto, que nos ha escuchado a través de la misma emisora de Sánate Tú, pues le haya gustado el programa y nos deje los interrogantes, nos deje las preguntas, y así nosotros podemos seguir preparando muchos más programas. Bueno, muchas gracias, Ramón Eduardo. Gracias, Néstor. Gracias, Bueno, María con mucho Cristina. gusto. Y Bueno, vamos al que estén muy bien. Bueno, hasta luego. Dentro de esa libertad deben de aceptar las normas que se establecen en su hogar.